En el corazón del Japón feudal, en medio de una vorágine de guerras y rivalidades, surge la legendaria figura de Miyamoto Musashi, un samurái errante, maestro de la espada y brillante estratega. Su verdadera historia se entrelaza con las leyendas surgidas a raíz de sus increíbles hazañas, sus duelos épicos, su implacable búsqueda de la perfección técnica y su espíritu indomable han inspirado admiración y fascinación durante siglos. Musashi, el samurái solitario que recorrió el camino de la espada y se convirtió en un ícono de la cultura japonesa. Pero, ¿quién era el hombre detrás del mito? ¿Un duelista despiadado que buscaba la gloria a través de la muerte de sus oponentes? ¿O un artista marcial y filósofo que encontró en la espada el camino hacia la iluminación y la armonía? Corría el año de 1584. Japón atraviesa un periodo turbulento, con los señores feudales disputándose el poder y las tierras. Con este telón de fondo, en la tranquila aldea de Miyamoto, nació un niño destinado a la grandeza. Su nombre era Ben Nosuke, pero la llegada de este bebé estuvo marcada por la tragedia. La madre de Ben Nosuke, Omasa, sucumbió a complicaciones del parto, dejando al recién nacido huérfano de madre en sus primeros días de vida. La temprana pérdida de su madre marcará profundamente la infancia de Ben Nosuke. Criado por su padre, el maestro de la espada, Miyamoto Munisai, y un tío monje. El joven crecerá bajo la sombra de la tragedia, desarrollando un espíritu independiente y una profunda conexión con la soledad. En medio de la adversidad, el joven desarrolló una fuerza interior y una determinación inquebrantables, características que le impulsarían en su viaje como samurái y le convertirían en la leyenda que conocemos como Miyamoto Musashi. Privado del afecto de su madre, Ben Nosuke encontró en su padre, Miyamoto Munisai, un maestro implacable. Munisai, un hábil samurái famoso por su dominio de la espada y el jite, se dedicó a instruir a su hijo en los caminos del guerrero. Desde temprana edad, Ben Nosuke mostró una aptitud natural para el combate, asimilando rápidamente las técnicas que le enseñaba su padre. El jite, un arma de hierro con un gancho, se convirtió en la especialidad de Munisai, y el joven aprendió a utilizarlo con destreza, desarrollando un estilo de lucha único que combinaba fuerza y precisión. Pero la educación de Ben Nosuke no se limitó al arte de la espada. Su tío, el monje budista Dorin, intentó incesantemente inculcar en el joven valores de compasión, disciplina mental y búsqueda del autoconocimiento. Pero Ben Nosuke era un chico rebelde. La relación entre padre e hijo estuvo marcada por una mezcla de admiración y rebeldía. Ben Nosuke, sediento de más conocimientos y reconocimiento, cuestionó las enseñanzas de Munisai, buscando ir más allá de la tradición y moldear su propio estilo de lucha. Munisai era tradicionalista y veía la audacia de su hijo como una afrenta. Las discusiones entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes, y estas frecuentes peleas se vieron avivadas por el excesivo alcohol que consumía Munisai. Esto culminó en un doloroso distanciamiento entre padre e hijo. Sintiéndose incomprendido y deseoso de demostrar su valía, Ben Nosuke decide abandonar su hogar y seguir su propio camino. Adopta un nuevo nombre, símbolo de su independencia y de su determinación de convertirse en un samurái reconocido por sus propias habilidades. Takeso, el nuevo nombre elegido por Ben Nosuke, representa un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado y la búsqueda de un futuro glorioso. Liberado de las ataduras de la tradición, el joven guerrero estaba listo para enfrentarse a los desafíos del mundo, empuñando su arma y su inquebrantable determinación. Takeso vivía en el bosque como una bestia. Era agresivo, y cuando se encontraba con otros jóvenes en su camino, los encuentros casi siempre acababan en conflicto.
Impulsado por un ardiente deseo de demostrar su superioridad, Takeso se lanzaba a los combates, poniendo a prueba sus habilidades y aprendiendo de cada enfrentamiento. Era fuerte y valiente, y con cada victoria aumentaba su confianza, alimentando su ego y su ambición de convertirse en un maestro del arte de la espada. A los 13 años, la llama de la ambición ya ardía con fuerza en el corazón de Takeso. La noticia de que Arima Kihei, un samurái de renombre y adepto de la escuela tradicional Shinto-ryu, estaba retando a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él, viajaba por todo Japón, desafiando a otros espadachines para poner a prueba y demostrar sus habilidades. Kihei aceptaba duelos como una forma de aumentar su propia reputación y probar sus técnicas de combate. Munisai, consciente de la experiencia de su hijo, le prohibió participar en el duelo. Pero Takeso, cegado por la audacia de su juventud, desobedeció a su padre e inscribió su nombre en el estandarte, desafiando la autoridad paterna. La noticia del desafío se extendió rápidamente. La audacia de Takeso al enfrentarse a un samurái experimentado como Arima Kihei causó asombro e incredulidad. Arima Kihei, al enterarse de que era un niño de 13 años el que había aceptado el reto, habló con el monje, tío del chico, para que, a la hora señalada, Takeso se presentara y pidiera disculpas delante de todos por su travesura infantil. El monje dijo que hablaría con el chico, pero advirtió al guerrero que no era un chico normal. Su espíritu era como el de las bestias del bosque, y se dice que entrenaba a sus tequines con los tengus de las montañas. A la hora señalada, la plaza se llenó de curiosos, deseosos de presenciar el desigual enfrentamiento. Arima Kihei, con su imponente túnica negra, entró en la zona de combate blandiendo su katana. Takeso, vestido con ropas sencillas y portando un bo-ken de madera, parecía frágil y poco preparado frente al veterano samurái. Una escena que parecía la de David contra Goliat. Takeso no estaba allí para disculparse, estaba allí para luchar. El duelo comenzó. Arima Kihei, con poderosos movimientos, atacó sin piedad, buscando un final rápido para la pelea porque no podía arriesgarse a ser humillado por un chico. Takeso, ágil e intuitivo, esquivó los golpes con destreza, utilizando su juventud y velocidad como armas. El joven empezó entonces a mostrar una determinación y una ferocidad sorprendentes. Musashi atacó a Kihei con toda su fuerza y velocidad, tomando a su oponente por sorpresa. Kihei, que no esperaba una ofensiva tan agresiva por parte del muchacho, se vio rápidamente superado y se puso a la defensiva. Musashi logró desarmarlo y con un potente golpe hirió gravemente a Kihei en la cabeza. El duelo terminó con la muerte de Arima Kihei por traumatismo cráneoencefálico, lo que supuso la primera victoria de Musashi en combate mortal. La victoria de Takeso alimentó aún más el indomable ego del joven, que más tarde sería conocido como Musashi. Este duelo tuvo un profundo impacto en la vida de Musashi. La victoria sobre un espadachín entrenado y experimentado no solo consolidó su confianza en sus habilidades, sino que también le puso en el camino de convertirse en una leyenda. Porque, aunque Takeso empezaba a mostrar su competencia como espadachín, aún poseía el espíritu de un demonio del bosque. Pero si no lograba domar a su bestia interior, nunca alcanzaría la grandeza que buscaba. Tras su primera y sorprendente victoria sobre un experimentado samurái a la edad de 13 años, la reputación de Takeso como joven espadachín de talento se extendió, pero su impulsividad y arrogancia también le precedieron, creándose enemigos allá donde iba. Orgulloso e impulsivo, Takeso no rehuía una pelea. Veía los conflictos como una forma de perfeccionar sus habilidades y afirmar su superioridad, imponiendo respeto a través de la fuerza bruta.
Los callejones y claros de los alrededores de Hirafuku se convertirían en el escenario de duelos improvisados, donde Takezo desataba su furia. Pero un día fue capturado y entregado al famoso monje budista zen, Takuan Soho, quien aseguró a sus captores que doblegaría el espíritu salvaje de la bestia Takezo. El monje tenía a Musashi atado y colgado de la rama de un árbol. El joven gritaba improperios al monje, que recibía los más terribles insultos y amenazas sin dejar que su espíritu se tambalease. Takezo se encuentra impotente y humillado. El bosque silencioso amplifica su soledad y le obliga a enfrentarse a sus propios demonios. Durante 3 días, Takezo permanece atado al árbol, mientras Takuan le visita esporádicamente, pero no para liberarle, sino para provocarle con preguntas y enseñanzas. La verdadera fuerza no reside con los músculos, sino en la mente, le dice Takuan. La espada es una herramienta poderosa, pero puede usarse para el bien o para el mal. El verdadero samurái busca la armonía, no la destrucción. La experiencia en el árbol afecta profundamente a Takezo. Por fin se da cuenta de que su impulsividad es su mayor debilidad y que necesita controlar su ira para lograr dominar la espada. La experiencia del árbol sirve de catalizador para la transformación de Takezo. Se enfrenta a su propia arrogancia e impulsividad y empieza a comprender la importancia de la paciencia, la estrategia y el autocontrol. A partir de ese momento, Takuan se convierte en una figura presente en la vida de Takezo, guiándole en los momentos de duda y aconsejándole en su camino de superación personal. Japón se acercaba a un punto de ruptura. Las tensiones entre los clanes Toyotomi y Tokugawa, que se disputaban el control del país, se intensificaban día a día. Los rumores de guerra resonaban en las aldeas, traídos por mercaderes y viajeros. Samuráis afilando sus espadas, señores feudales reclutando soldados. Una atmósfera de expectación y aprensión llenaba el aire. Takezo, a pesar de su corta edad, sentía la llamada de la batalla. La guerra representaba la oportunidad de demostrar su valía en un escenario mayor, de poner a prueba sus habilidades en combate real y de alcanzar la gloria que tanto ansiaba. Inspirado por las historias de grandes guerreros, creía que su destino estaba en el campo de batalla, donde podría luchar junto a otros samuráis y dejar su huella en la historia de Japón. La guerra que se avecinaba no era solo una amenaza, sino también una promesa de aventura y reconocimiento para el joven y ambicioso Takezo. La batalla de Sekigahara se avecina como una tormenta inminente, lista para sacudir los cimientos del Japón feudal. Corría el año 1600 y el país estaba dividido con los clanes Toyotomi y Tokugawa, disputándose el poder supremo. Por un lado, los Toyotomi, liderados por Hideyori, hijo y heredero del difunto unificador Toyotomi Hideyoshi. Por otro, Tokugawa Ieyasu, un astuto y ambicioso señor feudal, decidido a hacerse con el control de Japón para sí mismo. La tensión entre los dos clanes se extendía encendiendo las ambiciones de samuráis y señores feudales por todo Japón. Era una época de alianzas inestables y traiciones, en la que la lealtad se ponía a prueba al filo de la espada. Takezo, impulsado por el ardiente deseo de demostrar su valía, decide unirse a las fuerzas del ejército occidental aliado con los Toyotomi. Se alista bajo el estandarte del clan Shinmen, liderado por Ukita Hideye, uno de los señores feudales más poderosos y leales al servicio de Hideyori. Los Shinmen eran conocidos por su valentía y habilidad en el combate, y Takezo vio en ellos una oportunidad de luchar junto a guerreros experimentados y dejar su huella en el campo de batalla. La decisión de Takezo de unirse al clan Shinmen no solo fue una cuestión de oportunidad, sentía una profunda admiración por Ukita Hideye, un líder que encarnaba los valores de lealtad, valor y honor
que el joven samurái buscaba para sí mismo. Además, la conexión del clan con su familia paterna, a través del apellido Shin-men, que también usaba su padre, reforzaba su sentido de pertenencia y su deseo de luchar por una causa mayor. Sekigahara representaba el escenario ideal para mostrar al mundo sus habilidades con la espada y alcanzar la gloria que tanto anhelaba. Creía que su destino estaba entrelazado con el destino de Japón y que su espada serviría para moldear el futuro del país. Apenas había salido el sol de la mañana cuando los dos ejércitos se encontraron en la llanura de Sekigahara. La fría niebla del amanecer aún cubría el campo de batalla, creando una atmósfera fantasmal que presagiaba el horror que se avecinaba. El tenso silencio solo se rompía por el tintineo de las armaduras, los relinchos de los caballos y las órdenes susurradas de los comandantes. Takeso, en medio de la multitud de samuráis, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El miedo, una sensación primitiva e inevitable, intentó abrumarle, pero lo reprimió con la fuerza de su voluntad. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos y preparándole para el combate. El rugido de los cañones rompió el silencio, lanzando bolas de hierro que rasgaron el aire y explotaron en medio de las tropas enemigas. La tierra tembló bajo los pies y el humo de la pólvora se mezcló con la niebla, creando un velo que oscureció el campo de batalla. Los gritos de guerra resonaban por todas partes, mientras los samuráis se enfrentaban en un torbellino de acero y furia. El estruendo de las espadas se mezclaba con los gritos de dolor y los lamentos de los moribundos. El olor a sangre y pólvora impregnaba el aire, creando una atmósfera nauseabunda y aterradora. Takeso, empuñando su espada, se lanzó a la refriega con la ferocidad de un lobo hambriento. Se movía con agilidad, esquivando los golpes enemigos y contraatacando con precisión. Su espada, entrenada por años de disciplina, bailaba en sus manos, abriéndose paso entre la carnicería. Aunque las crónicas de la batalla no recogen sus hazañas en detalle, relatos fragmentarios mencionan la valentía de un joven samurái que luchó con la furia de un demonio. Se decía que su espada era implacable y que hacía volar a sus enemigos como hojas secas al viento. Algunos incluso susurraban que poseía la fuerza de un Tengu, un legendario espíritu de las montañas capaz de hazañas sobrehumanas. Una historia contada en susurros por los supervivientes describe a Takeso enfrentándose solo a un grupo de samuráis enemigos, protegiendo la retaguardia de sus tropas. Se movía como un rayo, y su espada cortaba armaduras y carne con la precisión de un cirujano. Se dice que abatió a 7 enemigos antes de recibir un golpe que le hirió en un brazo. Herido, pero no derrotado, Takeso siguió luchando, inspirado por la lealtad a su clan y el deseo de sobrevivir. La batalla se prolongó durante horas, una macabra danza de muerte y destrucción. Sin embargo, el destino de la batalla ya estaba sellado. Las traiciones y maniobras estratégicas de Ieyasu minaron las fuerzas del ejército del oeste, que se encontró en desventaja numérica y estratégica. La derrota era inminente. En Sekigahara, la antaño verde llanura estaba ahora cubierta de cadáveres, una grotesca alfombra de muerte y destrucción. El ejército occidental, destrozado y desmoralizado, se rendía a los Tokugawa. Takeso, herido y exhausto, se encontró en medio de una estampida. La derrota fue amarga, un golpe para su orgullo y sus ambiciones. Había luchado con valentía, pero la ansiada victoria se le había escapado de las manos. Peor que la derrota en sí, era el peso de la incertidumbre. Su señor feudal, Ukita Hideye, había sido capturado por los Tokugawa. Su destino era incierto, al igual que el del clan Shin-men. Takeso estaba solo, un ronin sin amo ni propósito, vagando por un país que ahora se inclinaba ante un nuevo poder. Las consecuencias de la derrota fueron implacables. El clan Shin-men, desmantelado,
perdió sus tierras y privilegios. Ukita Hideye, condenado al exilio, acabaría sus días como monje budista, su gloria militar reducida a polvo. Takeso, marcado por la experiencia de la batalla y la pérdida de su clan, se enfrentó a un dilema. ¿A quién debía ahora su lealtad? ¿A los Toyotomi, cuya causa había sido aplastada? ¿O a los Tokugawa, los nuevos amos de Japón? Su corazón se debatía entre la lealtad al pasado y la necesidad de sobrevivir en un mundo nuevo. La imagen de Ukita Hideye, un líder al que admiraba, contrastaba con la despiadada figura de Tokugawa Ieyasu, el despiadado vencedor. La derrota en Sekigahara y la disolución del clan Shinmen obligaron a Takeso a enfrentarse a la fragilidad de la lealtad en un mundo donde la ambición y la traición dictaban las reglas del juego. Tuvo que encontrar su propio camino, definir sus valores y elegir su destino en un Japón transformado por la guerra. Este dilema le perseguiría durante años, moldeando su filosofía y su búsqueda de un estilo de lucha que trascendiera los límites de la traición y la lealtad ciega. Sekigahara fue más que una derrota militar para Takeso. Fue un brutal despertar a la realidad del mundo. La lealtad ciega, la gloria en la batalla, las promesas de un futuro próspero bajo el estandarte de un poderoso clan, todo se desvaneció como el humo ante la implacable realidad de la derrota. Vagando sin rumbo por las polvorientas carreteras de Japón, Takeso llevaba consigo las cicatrices de la batalla y el peso de la incertidumbre. Las palabras de Ta Quan resonaban en su mente. La verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la mente. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, un camino que le permitiera dar sentido a su vida en un mundo que parecía haber perdido el rumbo. La experiencia de Sekigahara sembró en Takeso la semilla de una filosofía pragmática e individualista. La derrota le enseñó que la lealtad a un clan o a un señor feudal podía ser efímera y que la gloria en la batalla era a menudo una ilusión pasajera. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía en la capacidad de adaptarse, de superar la adversidad y de encontrar en sí mismo la determinación para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. La espada, antes vista como un instrumento de guerra y búsqueda de la gloria, se convirtió en una herramienta de autoconocimiento y superación personal. Takeso empezó a buscar en el arte de la espada no solo el dominio de la técnica, sino también la disciplina mental y el equilibrio interior. Decidió recorrer su propio camino. Takeso abandonó el nombre de su juventud y adoptó la identidad que lo inmortalizaría: Miyamoto Musashi. Un nombre que representaba la ruptura con el pasado, la búsqueda de una nueva identidad y la determinación de convertirse en un samurái único, libre de las ataduras de la tradición y la política. La leyenda de Miyamoto Musashi, el samurái invencible, no había hecho más que empezar. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire, arrastrado por el frío viento que soplaba sobre la llanura de Sekigahara. Los cuerpos yacían esparcidos por el campo, mudo testimonio de la brutalidad del conflicto que había cambiado para siempre el destino de Japón. Entre los heridos, el joven Musashi, con el brazo derecho atravesado por una lanza enemiga, se arrastraba entre la carnicería, intentando a toda costa escapar de aquel infierno. El dolor punzante en su brazo era insoportable, pero la herida en su orgullo era aún más profunda. La derrota del ejército del oeste, la disolución de su clan y la incertidumbre sobre el destino de su señor, Ukita Hideye, le dejaron perdido y desorientado. Musashi, con la ayuda de los campesinos que encontró en su camino, consiguió llegar a una aldea donde recibió los primeros cuidados para su herida. Pero su recuperación fue lenta y dolorosa. Sin recursos, dependía de la caridad de los extraños para sobrevivir. Aislado y abatido, Musashi se refugió en una pequeña cabaña a las afueras de la aldea.
La soledad y el aburrimiento se convirtieron en sus mayores enemigos. Mientras su cuerpo se curaba lentamente, su mente estaba plagada de dudas y preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cuál era su lugar en un Japón dominado por los Tokugawa? La espada, antaño símbolo de sus ambiciones de gloria, representaba ahora el dolor de la derrota y la incertidumbre del futuro. Musashi se encontraba en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Pero la llama que había estado ardiendo en su corazón desde la infancia no se extinguió por completo. Motivado por la necesidad de superar la adversidad y encontrar un nuevo propósito, Musashi inició un intenso periodo de superación personal. Durante los días y noches de su convalecencia, Musashi se dedicó a ejercitar su cuerpo y su mente. Practicó técnicas de respiración y meditación aprendidas de su tío monje para fortalecer su espíritu y controlar la ira que le consumía. Musashi también comenzó a estudiar estrategia militar y filosofía, intentando comprender las causas de la derrota en Sekigahara y aprender de los errores del pasado. Devoraba libros de historia, tácticas de guerra y las enseñanzas de sabios como Confucio y Lao Tse en busca de conocimientos e inspiración para moldear su futuro. Pero la espada seguía llamándole. Musashi sabía que el arte del combate era una parte esencial de su identidad y que necesitaba encontrar una nueva forma de expresarse a través de él. Comenzó a entrenarse incansablemente, experimentando con nuevas técnicas y desarrollando su propio estilo, más fluido, intuitivo y adaptable a diferentes situaciones. Aprendió a utilizar su cuerpo como un arma, combinando agilidad, fuerza y precisión en sus movimientos. Descubrió la importancia de la sincronización, la observación y la anticipación de los movimientos del adversario. Los largos paseos por las montañas y los bosques de Japón se convirtieron en una parte esencial de su entrenamiento. En medio de la naturaleza, Musashi encontraba la paz interior y la inspiración para conectar con su intuición y perfeccionar sus habilidades como samurái. Al final de este periodo de vagabundeo y superación personal, Musashi se había transformado. Las cicatrices de Sekigahara, tanto físicas como emocionales, se convirtieron en símbolos de su resistencia y determinación. Emergió como un guerrero más maduro, disciplinado y consciente de su propia fuerza. La espada, ahora pulida por el sufrimiento y la reflexión, estaba lista para ser blandida con un nuevo propósito: la búsqueda de la perfección técnica y la construcción de un legado que la inmortalizase. La antigua capital, Kioto, con sus majestuosos templos y serenos jardines, era también un vibrante centro de cultura y artes marciales. Varias escuelas de esgrima, cada una con sus propias tradiciones y técnicas, competían por el prestigio y los alumnos, creando un ambiente fértil para la competición y la búsqueda de la excelencia en el manejo de la espada. En medio de este hervidero de rivalidad, un nombre resonaba en los callejones y dojos: Miyamoto Musashi. El samurái errante de 21 años había llegado con la ambición de desafiar a los mejores espadachines de la capital, buscando no solo perfeccionar su arte, sino también consolidar su reputación de guerrero invencible. Su principal objetivo era la escuela Yoshioka, una de las más prestigiosas e influyentes de Kioto, dirigida por el maestro Yoshioka Seijuro, un espadachín famoso por su implacable técnica y su aura de invencibilidad. Seijuro, descendiente de una larga estirpe de instructores samurái y conocido por su práctica de la mirada, una forma de meditación que agudizaba su concentración y percepción, representaba el desafío perfecto para Musashi, que buscaba no solo vencerle en combate, sino también superar la tradición y el peso de la historia que representaba la escuela Yoshioka. Musashi, arrogante y desafiante, envió a Seijuro una carta proponiéndole un duelo público para comparar técnicas. El desafío fue aceptado, y el lugar elegido
fue el campo adyacente al templo Rendaiji, en las afueras de Kioto. El día señalado, Seijuro, impecablemente vestido, llegó al campo de batalla acompañado de sus discípulos. Exudaba un aura de autoridad y confianza, fruto de años de entrenamiento y de la conciencia de su propia maestría. Pero Musashi llegaba muy tarde al duelo, y Seijuro le estaba esperando, roído por la impaciencia y la ira. Musashi llegó finalmente portando su espada de madera y vistiendo ropas vulgares, indignas de un duelo de esa proporción. Rápidamente analizó el terreno y comportamiento de su oponente. Musashi sabía que la irritación de Seijuro sería su mejor arma, pues había llegado tarde a propósito, solo para desestabilizar a su oponente. Cuando por fin comenzó el duelo, Seijuro, cegado por la furia, tiró su Bokuto y desenvainó su katana. Quería a aquel Ronin insolente muerto. Seijuro lanzó su ataque con la fuerza de un tigre, pero Musashi, con la agilidad de un gato, esquivó el golpe. Había previsto la reacción de Seijuro y utilizaría la ira que sentía su oponente como un arma contra Seijuro. Con un solo golpe preciso y poderoso, Musashi golpeó el hombro izquierdo de Seijuro. El impacto del Boken fue devastador, causando un dolor agudo y paralizante en el brazo del samurái. Aturdido y humillado, Seijuro se tambaleó, incapaz de continuar el combate. La multitud, incrédula, fue testigo de la caída del gran maestro Yoshioka ante un samurái errante y su simple Boken de madera. Si hubiera utilizado su afilada espada, Seijuro habría muerto. Desmoralizado por su derrota e incapaz de utilizar su brazo, Seijuro abandonó la escuela de Yoshioka y se retiró a un monasterio budista, buscando un nuevo sentido para su vida en el aislamiento y la espiritualidad. La era de Yoshioka Seijuro, el gran Kenpo, había llegado a su fin. La victoria de Musashi resonó por todo Kioto, cimentando su reputación como formidable duelista. Pero la furia de los hermanos Yoshioka, sedientos de venganza, lanzaría al samurái errante a una nueva y peligrosa batalla, poniendo a prueba sus límites y forjando la leyenda que lo inmortalizaría. La derrota de Seijuro, el maestro de la escuela Yoshioka, a manos de Musashi, resonó como un trueno por todo Kioto. La humillación sufrida por el clan y la caída del maestro que antaño personificaba la tradición y la invencibilidad de la escuela Yoshioka enfurecieron a los samuráis del clan. La venganza se convirtió en un grito de guerra. El hermano de Seijuro, Yoshioka Denshichiro, un espadachín tan hábil como su hermano y conocido por su fuerza y agilidad, se hizo cargo de la escuela, jurando recuperar el prestigio perdido y vengar el honor de su familia. Denshichiro era una figura imponente, con su aura de ferocidad que intimidaba a sus oponentes. Su arma favorita era la conocida como Nodachi, una espada extremadamente larga y pesada con la que se movía a una velocidad impresionante, aplastando a sus oponentes con sus poderosos ataques. La noticia del desafío de Denshichiro llegó a oídos de Musashi. El samurái errante sabía que esta batalla sería aún más peligrosa que el duelo con Seijuro. Denshichiro no era solo un hábil espadachín, era el espíritu mismo de la venganza. El duelo estaba programado en un lugar cercano a la capital, un campo abierto en medio de un bosque de pinos. La multitud que se había congregado para presenciar el espectáculo era aún mayor que la del duelo anterior, ya que la fama de Musashi se había extendido rápidamente, y todos querían ver el resultado de esta batalla entre dos samuráis de talento y determinación. Musashi, que había desarrollado la estrategia de llegar tarde para molestar a sus oponentes y perturbar su concentración, decidió adoptar una nueva táctica para este duelo. Sabía que Denshichiro estaría sediento de venganza e impaciente por enfrentarse a él. Esta vez, Musashi llegó mucho antes de lo previsto. Se escondió a la sombra de los pinos, observando el campo
y esperando la llegada de Denshichiro. Cuando Denshichiro llegó, parecía una tormenta a punto de estallar. Su larga espada brillaba al sol y su rostro despedía un aura de ira y odio. Le gritó a Musashi: ¿te escondes como un cobarde? ¡Sal y enfrenta a mi ira! Musashi se levantó de entre las sombras, con una postura aún más relajada que en el duelo anterior, y respondió con una leve sonrisa. Solo estaba admirando la belleza del bosque, esperando el momento adecuado para iniciar nuestra danza de espadas. El duelo comenzó con la furia de Denshichiro, que se lanzó al ataque con una serie de poderosos golpes. Musashi esquivó con agilidad, sus movimientos rápidos e imprevisibles como los de un felino en busca de su presa. El duelo fue una danza mortal de espadas, una lucha de voluntades y espíritus. A cada movimiento de Denshichiro, Musashi respondía con un contraataque preciso y feroz, desestabilizando al maestro Yoshioka y revelando los puntos débiles de su técnica. Musashi, con su intuición y comprensión de la psicología de combate, consiguió sacar provecho de la impulsividad de Denshichiro, que se volvía cada vez más descontrolada a medida que su frustración crecía con el tiempo. En un movimiento rápido y sorprendente, Musashi desarmó a Denshichiro, arrancándole la espada de madera de las manos. Sin vacilar, Musashi utilizó la propia arma de su oponente para asestarle un golpe mortal en la cabeza, poniendo fin al duelo en un instante. La multitud guardó silencio, asustada por la velocidad y la violencia del combate. Denshichiro, el orgulloso maestro Yoshioka, cayó derrotado, su venganza convertida en polvo. La derrota de Denshichiro representó el fin definitivo del clan Yoshioka. Su escuela, antaño temida y respetada en todo Japón, había sido destruida por la mano de un samurái errante, que demostró ser más hábil, más astuto y más despiadado que todos sus maestros. La furia del clan Yoshioka, encendida por la derrota de sus dos maestros, Seijuro y Denshichiro, se convirtió en una sed de venganza incontrolable. Se reunieron en gran número, jurando destruir a los samuráis errantes que se habían atrevido a desafiar su tradición y honor. La noticia de que Musashi había aceptado el desafío del clan corrió como pólvora por Kioto, y la ciudad se preparaba para presenciar un espectáculo de violencia y sangre como nunca antes se había visto. El lugar elegido para el combate fue cerca del gran pino del templo Ichijoji, un lugar sagrado y pacífico, irónicamente elegido para un enfrentamiento tan brutal y desesperado. Musashi sabía que se enfrentaba a un desafío sin precedentes. El clan Yoshioka no se conformaría con un duelo tradicional, sino que se había preparado una gran batalla a gran escala, utilizando todos los medios a su alcance. Había oído los rumores sobre las intenciones del clan y sabía que el número de enemigos que le esperaban era desalentador, pero su determinación era aún mayor. Había aprendido valiosas lecciones de sus duelos anteriores y había desarrollado su propio estilo de combate, basado en la agilidad, la intuición y la adaptación a distintas situaciones, lo que le convertía en un oponente imprevisible y peligroso. El día del combate, Musashi acudió al lugar con el corazón en calma. Se había preparado para el combate no solo físicamente, sino también mentalmente, purificando su mente y conectando con la esencia de su arte a través de la meditación. Cuando llegaron al lugar, la luz del amanecer iluminó a la multitud de samuráis que se acercaban, armados con espadas, lanzas, arcos y flechas, dispuestos a enfrentarse a los samuráis errantes. La imagen era impresionante. Una horda de feroces guerreros, unidos por la sed de venganza, marchando hacia un solo hombre. Pero Musashi no se dejó intimidar. Había elegido cuidadosamente el lugar de la batalla, buscando un terreno desfavorable para los Yoshioka, un campo desigual con árboles y pendientes que dificultaran sus movimientos. Sabía que los Yoshioka esperaban encontrarle en un campo abierto, donde sus tácticas de ataque pudieran utilizarse con mayor eficiencia.
pero les haría caer en su propia trampa. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, el orgullo herido del clan Yoshioka, que lo veía como un invasor en su propio territorio. Un samurái desarraigado que se atrevía a desafiar la tradición y el prestigio de la escuela de esgrima que tanto amaban. Pero Musashi no se dejó vencer por la presión, ni por la furia de los Yoshioka. Tenía una misión: demostrar su valía, establecerse definitivamente como maestro de la espada y escribir su propio capítulo en la historia de Japón. El combate comenzó como un torbellino de acero, una danza mortal de espadas y lanzas. Musashi, con movimientos rápidos e impredecibles, esquivaba los golpes de los Yoshioka, aprovechando las oportunidades que le ofrecía la desorganización y el terreno irregular. Se movía como un fantasma, con su espada centelleando al sol como un relámpago, cortando el aire con precisión y ferocidad. Asestó golpes potentes y rápidos, aprovechando la confusión de los Yoshioka en todo momento y la ventaja que le ofrecía el terreno. Con cada enemigo que derribaba, Musashi adquiría más confianza en sí mismo. Su espíritu era inquebrantable. Había aprendido de su derrota en Sekigahara, se había reinventado y ahora era un samurái totalmente distinto. Sus espadas eran una extensión de su mente, herramientas para luchar, pero también para el autoconocimiento y la iluminación. La lucha fue sangrienta y desesperada, pero Musashi era implacable. Su determinación inquebrantable se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un samurái que ignoraba la muerte y el dolor, impulsado por la búsqueda de la perfección en su arte. Consiguió golpear al nuevo líder del clan, el joven Matashi Chiro, que había sido elegido como nuevo Kenpo tras la muerte de sus hermanos. Musashi asestó un golpe mortal, poniendo fin a la lucha de una vez por todas. La derrota del clan Yoshioka fue devastadora. Su escuela, símbolo de tradición y prestigio, había sido destruida por un único samurái independiente, cuyo espíritu y técnica trascendían todo lo que se había visto hasta entonces. Agotado tras derrotar a innumerables enemigos, le preguntaron a Musashi cómo había conseguido vencer a tantos enemigos, y él respondió: «La vida está llena de obstáculos y retos, y es imposible enfrentarse a todos a la vez. Al igual que en la vida, me centré en enfrentarme a un enemigo cada vez para lograr la victoria». La leyenda de Miyamoto Musashi se extendió por todo Japón. Se convirtió en una leyenda viva.